Luego empezó a necesitar más cantidad de hielo, ¿no? Cuando necesitó más cantidad de hielo, empezó a traer de lagos congelados, ¿no? Empezó a almacenar, pero también vio que cerca de la población empezaba a contaminarse el agua, empezaba a ensuciarse la nieve, ensuciarse el río, etc. Entonces tuvo que buscar un poco más lejos. En más o menos a partir de los 1700 ya habían, entre comillas, empresas, es decir, eran una agrupación de gente que traía hielo de los polos. Iba hasta los polos y con especies de serruchos cortaban ahí el hielo y traían en el barco hasta Estados Unidos, ¿no? En esa época ya se sabía de que había más de 300 barcos que hacían esas empresas, esos viajes. Cuando llegaban a puerto, eran recibidos en carretas. Las carretas eran especiales, igual aisladas, con corcho en esa época. ¿No? Pasen, no se vayan a repasar. Ya. Ya. Bien, entonces se lo guardaba ahí o se lo trasladaba hasta el lugar donde iba a ser utilizado. Ese hielo se vendía a la gente por peso, ¿no? Y el peso era la tonelada. No podían vender por kilogramos porque era muy poquito, entonces utilizaban la tonelada. Justamente ese término viene a la tonelada de frío. Hasta ahora se utiliza en la parte del aire acondicionado. En esa época, cuando uno quería acondicionar un ambiente, enfriar, lo que hacía era traer un bloque de hielo, un peso, una tonelada, y dejaba que se fusione para que absorba el calor del ambiente. Entonces, de esa manera podían medir. Y ahí era la tonelada de frío, que equivale más o menos a 12.000 BTUs. Los aire acondicionados, creo que más rato lo van a ver, ¿no? Se venden en toneladas de frío. Es decir, pueden ver ahí que hay de 12.000, 18.000, 24.000, 30.000, 36.000, etc. Son múltiplos de 12.000, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con las toneladas. Tonelada y media, una tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, etcétera, etcétera. A eso se refiere. ¿Ya? Luego, más que todo en los años 1800, a mediados, ya apareció la primera máquina de hacer hielo, un hielo artificial, ¿no? Inicialmente le dieron palo es decir, lo degradaron a la máquina porque decían que el hielo artificial era malo, ¿no? Primero. Segundo, era un sistema de absorción. Van a ver más adelante. El sistema de absorción trabaja con un fluido refrigerante que es el amoníaco. Ustedes saben que el amoníaco es explosivo y es tóxico. En esas épocas, imagínense cómo estaban las uniones, las soldaduras. Estaban muy mal, eran muy precarias todavía. Entonces había muchos accidentes. Había gente que moría, explotaba todo el cuarto. Y justamente esas neveras o esos refrigeradores eran colocados donde estaba cerca la cocina, ¿no? Entonces había muchos problemas. Bueno, en los años 1900 apareció la refrigeración por compresión. Igual seguía siendo peligroso porque el fluido era amoníaco. En 1930, la DuPont creó el refrigerante CFC, que quiere decir clorofluorocarbono, que es sus componentes. Han trabajado harto en la petroquímica, era derivado del metano, y han logrado sacar los hidrógenos y colocar cloros y fluoro. De esa manera la molécula era estable, no era explosivo y tenía bastante capacidad de absorción de calor. Un poquito menos que el amoníaco, pero su seguridad era terrible. El que lo descubrió agarró ese refrigerante, en este caso era el R12, agarró el refrigerante y lo abrió y tomó una bocanada, de manera que demostró a la prensa, que estaba ahí reunida, de que no era tóxico. Seguidamente agarró una vela y dejó escapar para que vaya hacia la vela. La vela se apagó, resultó ser un excelente extintor, ¿no? Entonces tampoco había explosión. Inmediatamente fue aceptado y se empezó la producción de los refrigeradores. En 1931 se dio la venta del primer refrigerador y así sucesivamente refrigeradores de forma industrial. A los 2 años, 3 años ya se vendió el 1.000.000 de refrigeradores. Imagínense la cantidad que han empezado a producir para esa época.
Bien, ahora, esa es la historia. Después resulta de que en 1985 Molina y Sherwood, los científicos, vieron un debilitamiento en la capa de ozono, ¿no? Informaron al mundo de la capa de ozono que estaba dañándose. El ozono es una molécula con 3 átomos de oxígeno, ¿no? Que resulta que es una barrera protectora contra los rayos ultravioleta. Tenemos 3 tipos de rayos ultravioleta, la A, B y C. El A es más que todo lo que es la luz visible y el calor que nos da. Ese de ahí está perfecto, no hay problema, nos ayuda bastante en nuestra vida. El B, ese no debería pasar, ese es lo que nos protege las capas de ozono, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al debilitarse empezó a pasar los rayos. La comunidad de rato le echó la culpa, lo primero que vio, a los aviones a chorro, los que viajaban arriba, los que viajaban de estela. Dijeron que eran los aviones los culpables, primeramente. Pero ellos demostraron que era un átomo de cloro que iba destruyendo el ozono, ¿no? Resulta que después vieron de que el átomo de cloro venía de estos fluidos refrigerantes. Cuando este fluido escapa, ¿no?, se emite a la atmósfera, aquí en nuestro ambiente no es tóxico, no es explosivo, lo podemos respirar, lo inhalamos y lo exhalamos sin ningún problema, ¿no? Está en nuestro espacio. Y un detalle, todos los refrigerantes son más pesados que el aire, por tanto se mantienen aquí abajo. ¿Hay cómo llegar ahí arriba? Resulta que con los vientos, en medio de algunas bolsas bien arriba, de esa manera, sube, baja, durante muchos años. Se calcula que tiene un promedio de 7 años en que llegue allá arriba. Así que lo que ha llegado ahí arriba resultaba hace 7 años en promedio. No son más rápidos que los lentos, ¿no? Cuando ese átomo, pero esa molécula de refrigerante llega a la estratosfera, donde está el ozono, le da la radiación ultravioleta, cosa que antes no le daba. Cuando le da, resulta que le separa un cloro. ¿Y el cloro qué es lo que hace? El cloro, ¿qué es lo que hace? Destruye a la molécula de ozono. Se calcula que una molécula de cloro de los refrigerantes R12 destruye 100.000 moléculas de ozono. Imagínense, antes ese refrigerante se usaba para todo. Para todo. Primero, ¿qué es lo que surgió? Los equipos de frío, los refrigeradores. Después vieron como un agente impulsor en los desodorantes, en los sprays, ¿no? Ahorita agarran ustedes un spray, lo ponen un poco de fuego adelante, sale una llama, porque ya no es refrigerante. Antes directamente apagaban, incluso lo servían como extintor. En los aviones, en la parte de las turbinas, cuando hay un incendio, las películas han debido ver, tienen un sistema de apagado. Se sigue utilizando el refrigerante R12 como apagafuego. Es el mejor. Y donde hay riesgo de vida humana, se sigue utilizando ese refrigerante, ¿no? También se utilizaba en la parte de conservación de pollos. Cuando se faenaba un pollo, bueno, actualmente se faenea un pollo, se sacan todas las vísceras, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Lo mandan a un chiller. Un chiller es un recipiente con agua que va enfriando para que el pollo se fríe. Antes no se utilizaba el chiller. ¿Qué era? Era una bandeja de refrigerante, una olla, se lo sumergía y se lo sacaba y ya estaba congelado el pollo, ¿no? Pero el problema es tenerlo hacia el medio ambiente, generaba que se evapore, ¿no? Y otro detalle en la electrónica, resulta que esos refrigerantes son los mejores limpiadores. Se hacía una tarjeta, se lo sumergía y estaba limpio. Ahora todavía tienen que hacer varios pasos para poder limpiar la tarjeta, ¿no? Entonces se emitía grandes cantidades. En su época le llamaron a los refrigerantes, a los CFC, un fluido milagroso, porque incluso lo podían oler, no pasaba nada, no reaccionaba. Y lo usaban en todo, en todo. ¿Listo? Hasta los bomberos tenían su cilindro para apagar. Con eso apagaban rápidamente, eran más efectivos que los que tenemos acá, ¿no? Uno, el detalle de este de acá, deja todavía un polvo. O tenemos el de CO2, de CO2 ponemos y se acaba rápidamente, ¿no? Mientras que uno de refrigerante se utilizamos poco y realmente apaga todo y no deja nada. Bien,
¿Alguna preguntita aquí? Un detalle, el laboratorio de refrigeración, digamos, ha quedado como norma que el que hace la clase son los estudiantes. Nosotros vamos explicando, si hay preguntas, profundizamos sobre ese tema. No hay horario. Nos podemos quedar si quieren más tiempo, no hay problema. Pero si no, no terminamos el tema y termino todos en las preguntas. Yo por eso les digo, pregunten ustedes, cualquier duda, cualquier consulta. A veces no es del tema, pero pueden preguntar. Bien. Muy bien, en más o menos 1988 empezó lo que es el protocolo de Montreal. Vio que estos refrigerantes dañaban la capa de ozono. Entonces muchos países empezaron a movilizarse para controlar, ¿no? Dieron un plazo hasta 1996 para el uso de los CFCs, ¿no? Pero también se vio que tenía que haber una enmienda porque habían países en desarrollo, no todos eran del primer mundo, ¿no? Entonces se dijo que para los países en desarrollo nos daban hasta el 2001, ¿no? El 2001, es quiere decir que nos dieron 5 años más. Por eso es que el refrigerante R12 se ha dejado de fabricar en 2001. Lo que vemos es de algún almacén todavía guardado, es muy raro encontrarlo. Ahora, también ese mismo protocolo, también se observó al R22, al que tenemos aquí, ¿no? Este de acá hay una diferencia, le han quitado algunos cloros y le han colocado hidrógenos en su cuenta. Es decir, no es tan peligroso como el otro, pero sí daña la capa de ozono. A este le han dado un plazo un poco más largo, ¿no? Se le ha dado hasta el 2011, pero en países como Bolivia se le ha dado hasta el 2016. Así que el 1 de enero del 2017 no se produce más este refrigerante, ¿no? ¿Lo tenemos todavía en el mercado? Sí, porque es todavía como se ha producido, ¿no? Se lo tiene de almacenes. Ahora poco a poco va escaseando. Bien, reemplazando a estos refrigerantes, la DuPont, que es la fabricante, la que inventó el refrigerante, hizo un reemplazo que es el refrigerante 134A. Ese de ahí no tiene cloro, por tanto no daña la capa de ozono. Lo nombraron como un refrigerante ecológico. Se ha difundido bastante. Si ustedes van por un taller donde instalan aire acondicionado del automóvil, ahí se carga con 134A refrigerante ecológico, ¿no? Resulta que no daña la capa de ozono, pero apareció otro término, calentamiento global. Resulta que es 1200 veces más fuerte en el calentamiento global. Entonces hubo el protocolo de Kioto que dio la parte del calentamiento global y lo ha sancionado, ¿no? Entonces tenía hasta el 2040 para ser eliminado, ¿no? Pero ha habido recientemente la enmienda de Kigali. Se presentó el año pasado, en septiembre, ¿no? El año pasado, y han empezado a aceptar firmas. Tiene que haber 20 firmas de 20 países para que se lleve a cabo. Ya hay 36 países, entonces sí o sí se va a llevar a cabo a partir del siguiente año y se está reduciendo el tiempo de vida de este refrigerante 134 a 20 años, hasta el 2020. ¿De acuerdo? Y ya, no solo es ese refrigerante, sino que también hay otros que dañan, contribuyen al calentamiento global. Muy bien. Después de esta introducción, podemos ver algunos equipos en la refrigeración. Bueno, lo que me olvidaba. Entre comillas, gracias a ese problema de la capa de ozono, del agujero de ozono, el laboratorio de refrigeración ha recibido bastante donación. Donación de equipos de recuperadores, cámaras, etcétera, instrumentación, todo eso. En esa época, cuando hubo, el 2001, ¿no?, el problema, las Naciones Unidas dieron bastante cantidad de plata. Incluso dieron capacitación. Es decir, la capacitación a los técnicos en el área de refrigeración era gratuita. Venían acá, pasaban clases, 2 horitas, después había un descanso. En el descanso era mínimamente un pique lo que comían, ¿no? Se les trataba muy bien. Después de eso continuaban otras 2 horas, ¿no? Al terminar el curso se les ha regalado equipos de acetilengos, recuperadores, bombas de vacío. Una bomba de vacío cuesta $800, etc. Un equipo de acetilengos está por los $700 más o menos, ¿no? Recuperadores de $7,000, etc. Era tanto el miedo entonces
se ha empezado a dar de manera que los técnicos vengan, se capaciten y no estén dañando la capa de ozono. ¿Bien? Muy bien. Me olvidaba. ¿Qué ha pasado cuando había el problema de la capa de ozono? Cuando había el agujero de ozono. ¿Qué creen que origina esos rayos ultravioleta? ¿No? Resulta que ahorita todavía está debilitado. Se puede decir que se ha tapado, pero está muy debilitada la capa de ozono. Si ustedes van a jugar, a hacer un deporte, con los hombros desnudos, seguro que se queman a la hora, o menos. Antes, cuando no había ese problema de la capa de ozono, sus abuelos, sus padres, podían jugar todo el día. Al gol se saca la puerta y seguíamos jugando y no nos quemábamos, ¿no? Esa era la diferencia. Ahora, ¿qué aparece? Si ustedes preguntan a sus padres, a sus abuelos, van a decir, en sus épocas había cáncer de piel, no conocían eso. Cataratas en los ojos, era muy raro, ¿no? Ahora hay bastante. Hay bastante. Justamente es por el problema de la radiación ultravioleta. ¿De acuerdo? Ya. En cuanto a los instrumentos que tenemos de medición, tenemos en la refrigeración especialmente dos de ellos. ¿Sí? Para los técnicos, para los ingenieros, hay dos instrumentos que sí o sí deben tener. Uno es los termómetros, el cual nos sirve para medir la temperatura, ¿no? Otro es los manómetros, que nos sirven para medir presiones. Con esos dos elementos, un técnico de refrigeración puede trabajar, ¿no? Tenemos termómetros. Antiguamente teníamos los termómetros de bulbo, los de mercurio, pero no eran muy precisos, había que esperar bastante, ¿no? Teníamos una cámara, por ejemplo, la cámara llegaba a menos 20, a ver si llega a menos 20, y una persona temblando tenía que mirar si llegaba a menos 20, ¿no? No era muy conveniente. Luego se ha obtenido, tenemos ahorita en la cámara, después van a ver un multitermómetro que trabaja con unos dioditos, ¿no? Cableados, que nos sirve para medir la temperatura rápidamente. Colocamos y medimos. Y como su cable es flexible, metemos el bulbo adentro, cerramos la cámara y tranquilamente sabemos la temperatura interna, ¿no? Luego tenemos un termómetro que le llamamos termómetro pinchador. Ese de acá es un termómetro, la cual nos sirve para medir el producto en la parte interna. No es lo mismo tener una naranja, en la parte de afuera está haciendo menos 20, pero no sabemos ahí adentro cómo está. Por ahí también no está bien conservado y llega a podrirse desde adentro. Entonces lo que hacemos es pinchamos y podemos medir su temperatura interna para ver también la velocidad de enfriamiento que tiene ese producto. Esa práctica lo van a hacer con otro auxiliar. Les va a indicar también el producto que van a traer. ¿Ya? Puede ser una papaya, algo para que puedan medir y pinchar fácilmente. Ya. Después avanza la tecnología, como siempre. Tenemos termómetros o pirómetros, ¿no? Tenemos uno portátil, tenemos uno más grande, ¿no? Que nos sirven para medir también temperatura, pero esta vez a distancia, ¿no? Agarramos la pared, donde ven ese puntito, y nos indica la temperatura, rápidamente. Tiene una escala de unos 50 hasta 300 grados. Entonces nos sirve bastante, ¿no? Tocamos, pinchamos y ya sabemos la temperatura inmediatamente, ¿no? Sí. Ya. Un detalle. Si ustedes hacen su tesis y necesitan de algún instrumento de laboratorio, es libre para todos los estudiantes de la Facultad de Tecnología, ¿no? Es libre cualquier instrumento que tengamos aquí. Bien. Después de eso, como les decía, tenemos también portátiles. La única diferencia de este es que hay que estar bastante cerca, entre 20 a 30 centímetros para poder, ¿no? Ya. ¿Preguntitas hasta aquí? ¿Cómo se llamaba este? Pirómetro. ¿Y ese? También es un pirómetro, pero más pequeño, de bolsillo se puede decir. Ese de acá ya es más profesional, ¿no? Para poder medir. ¿Y es igual? ¿Cómo se usa? Igualito que este otro. Simplemente hay que apuntar, ¿no? Apuntamos y ese de acá no tiene su lacecito, ¿no? A 30 centímetros apuntamos y
tenemos la medida. Rápidamente. Ay, perdón. ¿Muy bien? Sí. De esa manera entonces podemos ver. Ya. Preguntitas, consultas. No hay. Ya. Seguidamente, tenemos el otro instrumento que son los manómetros. Los manómetros son elementos para medir la presión. Estos manómetros son manómetros de tubo de Bourdon. Existen los manómetros piezométricos, que simplemente son unos tubitos, ¿no?, que tienen un fluido y el cual por diferencia van viendo. Un ejemplo puede ser que han debido ver los que instalan gas domiciliario, van con una tablita y una manguerita y un U. Ahí tienen agua. Entonces lo que hacen, colocan en la línea, hay diferencia y tienen una especie de regla que va midiendo en la parte central y ven la diferencia. Con eso ven cuánto es la presión. Los piezómetros nos ayudan para encontrar presiones a muy bajo nivel, ¿no? La instalación de gas a domiciliario son de 50 milibares de presión, es decir, 50 partes de 1000 bares, ¿no? Entonces es muy poco. En estos elementos, en los manómetros de Bourdon, si le pongo 50 milibares no lo voy a ver ni siquiera que se mueva la aguja, ¿no? Entonces no son de precisión, pero sí tienen bastante rango de presiones. Ya, los de tubo de Bourdon en realidad tienen una entrada y tienen un tubo que está curveado de esta manera, ¿no? El tubo, si lo veo la sección, esta parte no es redonda, sino que es aplastada. Cuando entra un fluido a alta presión, ¿qué es lo que hace? Tiende a enderezarse. Si hay vacío, tiende a cerrarse. Ese movimiento que hace, dependiendo del fabricante, puede ser un juego de engranajes o puede ser un juego de palancas, la cual hace mover la aguja y nos indica la presión. ¿Ya? En refrigeración trabajamos más o menos por el orden de 1 bar en la baja y 11 bares en la alta. Depende mucho del refrigerante. Cada refrigerante tiene su presión, pero más o menos bordea esos valores. ¿Ya? Tener 12 bares es bastante. Utilizar una manguerita tendríamos que tener, a ver, estamos hablando de 10, 200, casi 200 metros de manguera, es mucho, ¿no? Entonces, ese de acá nos ayuda bastante. Ahora, pueden verlos, si quieren, en la parte interna, en las escalas. Véanlo, pasen por ahí. En la parte interna hay unas escalas de color, ¿no? Color verde, naranjas, amarillos, etcétera, de todo color. Y si fijan aquí adentro, tiene una letra que dice corresponde a un tipo de refrigerante. Los más antiguitos todavía dicen R12, R22, los más nuevos 134, 401 los últimos, etcétera. Entonces, cuando me dice R algo, significa que es un fluido refrigerante y este manómetro sí es para refrigeración, porque también hay para la parte de calderería u otros elementos, ¿no? Bien, tiene dos manómetros, uno de color rojo y uno de color azul. El de color rojo es para la línea de alta presión. Viene de una escala de 0 hasta un valor bastante grande. A ver, en este caso de 500 psi, ¿no? O 35 bares, es harto. Bien, en la línea color negra, en todos los manómetros nos indica la presión. Color negro. En la parte interna posiblemente diga psi o bares o kilogramos centímetro cuadrado. Pero pueden ver. Aquí adelante, veanlo, ¿no? Entonces en la parte negrita nos indica las presiones. PSI son libras sobre pulgada cuadrada. Son el sistema inglés. Se sigue utilizando y se va a seguir utilizando. Después tenemos al otro lado bares. ¿Cuáles las unidades de presión en el sistema internacional? Son pascales. Pero ahí está en bares. Bar es kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Pascal es newton sobre metro cuadrado. Muy bien. Entonces,
el detalle es de que nosotros seguimos usando en bares porque los manómetros nos siguen llegando en bares. Entonces utilizamos tres medidas, lo que son pascales, bares y PSI. ¿Listo? Bien. El PSI, digo, el bar ya debería haber desaparecido, pero seguimos utilizándolo porque los manómetros siguen llegando. Ahora existen manómetros digitales. En el digital ya lo pueden programar en qué unidades quieren, ¿no? Ya hay pascales ahí. Pero en los analógicos, que son que existen esto, siguen habiendo todavía en esas unidades. Bien. Muy bien. Entonces, en el manómetro rojo nos indica desde 0 hasta una presión bastante grande. En el manómetro azul hay un detalle. Hay presiones negativas. No es 0, hay hacia atrás también. No es solamente desde 0. Y si se fijan bien, normalmente es un color verdecito y su escala es de 10 a 30. Lo interesante es de que no son ni PSIs, ni bares, ni pascales, ¿no? Esas son unidades de pulgadas de mercurio. ¿Ya? A nivel del mar, la presión es, en milímetros de mercurio, 160. 760. En pulgadas, 29,9. Por eso es 30. ¿No? Si aquí me dicen que en Cochabamba o en Santa Cruz o en cualquier parte de Bolivia han llegado a menos 33, no les creo. Porque a nivel del mar no puedes bajar ni a 30, a 29,9 con el mejor del mundo, ¿no? Claro que a niveles por bajo del nivel del mar, como en el mar muerto, podríamos llegar de 30 un poquito más abajo, ¿no? Pero esos son casos rarísimos. Bien, ya. Para poder calibrar estos manómetros, como dice su palabra, manómetro es para que nos sirve para medir con respecto a algo. ¿A quién? Al medio ambiente. Cuando lo compramos, verificamos si nos da exactamente el 0. Si no nos da el 0, tenemos que calibrar mediante los tornillitos a que llegue a 0. ¿No? Cuando nos trasladamos a La Paz, tenemos que calibrar. Santa Cruz, tenemos que calibrar. Porque las presiones externas siempre son diferentes, no son iguales. Pero si yo me quedo en Cochabamba, a veces calibramos una vez y en 10 años no lo volvemos a calibrar. ¿De acuerdo? Bien. Preguntita sobre el manómetro. Recuerden que tienen que hacer un informe. Ese informe lo voy a calificar, ¿no? Es sobre lo que hablamos, no es sacar de internet. Clarito se nota de internet. ¿Listo? ¿Preguntitas? Muy bien. Entonces terminamos sobre el manómetro y les doy como tarea para qué sirven estos de acá. ¿Para qué sirven? El rojo, hemos dicho, alta presión. El azul, baja presión. ¿Y qué es el amarillo? ¿Qué más? ¿Listo? Ya. Bueno, en la parte de aire acondicionado, resulta que tenemos que tener un elemento extra que es para medir la humedad, ¿no? En aire acondicionado se habla de la temperatura de confort, que oscila más o menos por los 21 grados Celsius, ¿no? Oscila porque algunos dicen, no, 21 no me gusta, me gusta 20, otro día 22, ¿no? Por eso es que es un poco variable. La humedad relativa es del 50% aproximadamente también, ¿no? Uno dirá, no, 45 para mí mejor, otro día 55, pero por los 50 bordea. Ahí es donde nos sentimos cómodos, ¿no? Ahorita, extra clase. ¿Cuál es la diferencia entre una universidad de primer nivel, digamos, en una universidad de Estados Unidos, comparado con San Simón? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros para igualar? Gente, hay misma gente que allá. Capacidad hay, Investigación. ¿no? Esfuerzo hay. Investigación en el área de química se está haciendo. Tienen bastantes doctores en química especialmente. Doctores, laboratorios, esas cosas. Pueden ver. ¿Cuál es la diferencia de un estudiante de allá y con los de acá? Ya. Un ejemplo. Resulta que un estudiante allá va a clases, ¿no?
y todo lo que dice el docente lo capta inmediatamente. Solamente echa una repasada y le da tiempo para hacer investigación y otras pruebas que él quiera hacer. Aquí en Bolivia no. ¿Por qué? Porque cuando vienen en la mañana ustedes, hace frío, están viendo ahí, pensando en el frío, en el cafecito que van a venir después. O a mediodía, con tanto sol, estamos, ¿qué ha dicho el docente? No sabemos. Hasta el mismo docente está fatigado también y a veces no explica bien, ¿no? Estamos pensando en nuestro entorno. Y resulta que por cada hora que no captamos, necesitamos 4 horas para poder recuperar, estudiando. Así que si no captamos una clase, vamos a estudiar 4 horas y estamos perdiendo 4 horas, ¿no? Es justamente, esa es la diferencia. El laboratorio tiene como meta acondicionar estos ambientes, para que el estudiante, cuando esté acondicionado al ambiente, no piense ni en el calor ni en el frío, 100% esté con el docente. Y les ha debido pasar también, cuando están 100% entendiendo, lo han captado bien. Una repasada y ya tienen tiempo de todo. Esa es la idea que tiene el laboratorio. Ya hemos hecho pruebas, a ver si en algún momento vamos a ver, tenemos un prototipo, ¿no? Que queremos mandar aire acondicionado a los ambientes, de manera que sea aire de calidad hospitalaria, ¿no? Entonces, con ese aire acondicionado, mejorar el nivel. Eso es lo que nosotros creemos ahorita, ¿no? Bien, entonces, para el aire acondicionado necesitamos este elemento, que es para medir las temperaturas y medir la humedad relativa. Midiendo los dos valores, podemos tener todas las propiedades también del aire que tenemos. Ustedes saben que en la parte termodinámica, con 2 valores que tengamos, podemos encontrar sus demás propiedades. Con 2 propiedades podemos encontrar las demás. ¿Correcto? Este de acá está funcionando, sacó la pila. A ver, un ratito. Ya. Tienen que ser críticos. ¿Y cómo funcionan? Inmediatamente. Es que a veces les pasamos así y ya pasó la clase. Por eso, la clase lo hacen ustedes, ¿no? Aquí están las temperaturas, misma temperatura, y abajo nos indica la humedad. Ese de acá es para poder colocar donde nosotros queramos, ¿no? Entonces nos avisa, nos ayuda bastante. Un detalle, no debemos utilizar en la casa los sistemas split, ¿no? Han debido ver que hay unos aire acondicionados allá arriba, pueden ser calor y frío, no hay problema. Lo que hacen es enfriar o acondicionar el ambiente. ¿Por qué no debemos usarlo? Ejemplo, yo tengo aquí un estudiante que fuma, ¿no? Ese humo va donde ese equipo se enfría, pero el humo sigue estando. Cuando sale el humo, regresa. ¿Cómo limpiamos el humo? Limpiamos en nuestros pulmones, porque los demás se lo llevan, ¿no? Mientras que uno centralizado, que nosotros aconsejamos, agarra aire externo, lo climatiza, lo acondiciona, y por ducto nos llega el aire fresco. Y si alguien fuma, ese aire fresco que está entrando al humo lo empuja y lo saca por las rendijas, las ventanas, etc., ¿no? Eso es lo que queremos, unidades centralizadas.